Yo creo que somos emigrantes. La necesidad inspira a mucha gente. Ah, yo creo que y luego también el hecho de crecer tan pobres en México, en la Sierra de Durango, donde yo soy, Sí, y venirnos por necesidad, venirnos porque realmente miras que no vas a llegar a ninguna parte si te quedas, y luego llegas a este país donde miras las increíbles oportunidades que existen, ¿verdad? Que si te dedicas, que si te pones a trabajar, puedes lograr lo que sea en este país. bueno, para empezar, muchas gracias, por estar aquí conmigo en el programa, Inspira. Eh, eh, Tenemos ahorita el privilegio de tener aquí el señor Alfredo Duarte. Este, por favor, quiero que platique un poquito de cómo se inició en su negocio, qué lo ha inspirado y pues por ahí empezamos. ¿Cómo está Claro para que sí. empezar? ¿Cómo está? Primero que nada, muchas gracias, Gilberto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un placer conocer, no te conocía, yo creo que conocía a los señores, a tu papá y tu tío, Así hace es. muchos años. Sí. Soy yo, Alfredo, los fundadores de Tasco, fue mi socio que acaba de morir hace 2 semanas, Ay, y yo que soy el que queda de los fundadores. sí, sí, sí. Y mira, empezamos el negocio en 1985, pero mi socio Jesse ya trabajaba para una compañía italiana de American Produce y él ya usaba el Chihuahua para un restaurante aquí en Dallas que era Javier's. Sí. Nosotros, Jesse y yo, nos unimos en 1985 y empezamos lo que es Tasco Produce, lo que es ahora Tasco Produce. En aquel momento era una troquita viejita, que era una cacerola más bien, Sí. y realmente él me conseguía un cliente y, oye, llévale tomates, llévale aquello, y es como empezamos, de un cliente a otro, cambiando el cheque para poder comprar la mercancía para el siguiente cliente, Claro. y es como empezamos en 1985. ¿Qué nos inspira, Gilberto? Yo creo que somos emigrantes. La necesidad inspira a mucha gente. Uh, yo creo que y luego también el hecho de crecer tan pobres en México, en la Sierra de Durango, donde yo soy, Sí, y venirnos por necesidad, venirnos porque realmente miras que no vas a llegar a ninguna parte si te quedas, y luego llegas a este país donde miras las increíbles oportunidades que existen, ¿verdad? Que si te dedicas, que si te pones a trabajar, puedes lograr lo que sea en este país. Y yo creo que por eso tenemos que respetar y decir que este es el mejor país con la más grande oportunidad en el mundo. Si no lo hacemos aquí, yo creo que ya no lo hicimos en ninguna parte. mm, Entonces nos inspira eso y también lo que papá y mamá, lo que nos pusieron en la cabeza de que trabaja, levántate temprano, dale para adelante siempre. Entonces, claro. todas esas cosas, familia, la necesidad nos inspira también de salir adelante y de ser parte de una mejor sociedad y todo. Así es. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo. Pienso que dándole énfasis a la parte de inmigrante, el hecho de que am, como que uno no ve las paredes que otra gente ve, aparentemente, son paredes que se pueden brincar, pero mucha gente lo pone o culturalmente aquí como que se limita, la gente tiene la tendencia, y no todas, pero se tiene la tendencia a limitarse a lo que tienen enfrente y no ver más allá de lo que es posible. Obviamente que yo creo que en este caso para ustedes, como para nosotros, es la oportunidad de poder darle servicio a un mercado muy distinto,
muy único en el sentido de que dándole servicio al mercado habla hispano, al latino, el mexicano, pero obviamente es multicultural porque realmente no estamos hablando más allá que nada más el mercado mexicano, aunque es el que domina, pero hoy en día ya es muy diverso lo que es el mercado que damos servicio. Es obviamente mucha gente de todas partes de Latinoamérica que ahora viven aquí en Estados Unidos, que igualmente tienen muchos parecidos a la comida mexicana, pero no es igual. Cada cultura tiene sus sabores muy distintos y sus tradiciones también muy distintas. Sí, claro que sí. Mira, una de las cosas que pasa con las segundas generaciones de nuestros hijos es que ya crecieron no con tanta necesidad. Entonces, de pronto se van a la escuela, estudian en la universidad y todo, y es otra percepción de la vida en Estados Unidos. Cuando llegas de inmigrante a este país, vienes de donde no has podido empezar nada y no hay muchas oportunidades, y de pronto miras que hasta un carrito de paletas puede hacer $100 al día, y dices tú, wow, yo puedo empezar esto, y me pongo a vender el otro, me pongo a hacer esto, es mejor 10 veces que lo que estabas haciendo en tu país. Entonces se abren, por eso yo creo que ahorita como un 62% de los new startups en este país, negocios pequeños, son de migrantes. Sí. Estamos revolucionando el negocio en este país. Entonces, por eso la importancia de la migración a este país. Y ahora el otro fenómeno es que ya cuando estamos en este país y todo eso, nos casamos y tenemos 1 o 2 niños o 1. ¿Sí me explico? Sí. Es imposible que con el rate de nacimiento que tenemos ahorita en Estados Unidos podamos sostener esta economía gigantesca de este país. Vamos a necesitar gente y nosotros no la estamos proveyendo. Así es de que el emigrante está aquí para quedarse y para seguir llegando. Así es lo que pasa, es que en todas las todos los países industrializados de primer nivel, es natural que ya cuando la gente llega a un punto donde económicamente están estable y tienen la oportunidad de poder gozar un poco la vida y no están tan preocupados de cuándo van a comer o qué van a... Entonces, sí, la población tiene la tendencia a que tengan menos hijos. Es verdad, pero y yo creo que eventualmente nuestra comunidad también va a progresar de esa misma manera. Yo sé que en México igualmente la gente de mayor ingreso, gente que tiene los recursos, igualmente también tienen muy pocos hijos allá en México. Y lo mismo, el fenómeno es igual en todas partes, como claro. Japón o cualquier otro país, así viene siendo. Pero aún así aquí en Estados Unidos estamos multiplicándonos a un nivel todavía mucho más alto que lo que es el mercado general. Eso en sí es una realidad. Claro, claro. Pero estoy de acuerdo. O sea, la siguiente generación es normal, no tienen la misma necesidad, la misma hambre de que cuando una persona viene aquí de inmigrante. Pero yo creo que también esa segunda generación tiene la tendencia a haber visto a sus padres, a sus tíos, a sus parientes sufrir, sacrificar, hacer muchas cosas para que puedan estar donde ellos están, que no siempre es la realidad. Cuando una persona ya ha vivido aquí generaciones y generaciones y generaciones, entonces eso se tiende se pierde de cierta manera, ya no está palpitable, ya no está visible. Entonces creo yo que aún así la segunda generación tiene un poco más la oportunidad de poder sacrificar un poco más y hacer un poquito más allá de lo que es en sí las costumbres de norma aquí en Estados Unidos. Por eso yo veo y me imagino que usted ha conocido muchos de sus clientes que tienen restaurantes pequeñitos o tienen sus tienditas chiquitas y sus hijos son ingenieros, son doctores, son personas de farmacia. O sea, se ve que el sacrificio que ellos han hecho y el trabajo que han puesto
sus hijos obviamente han tomado ventaja de ello, y gente muy inteligente, gente muy capaz, gente con la dedicación de enfocar a tratar de salir adelante dentro de la comunidad y lo que es el mundo aquí. Como crecen muy cerca de nosotros, tienen la tendencia a crearse en el negocio y las mismas costumbres y todo, el idioma y todo. Para la tercera generación se empieza a distorsionar un poquito todo eso. Sí. Y digo, es natural. Una de las cosas que hablo yo es de las generaciones. Les digo yo a algunos de los estudiantes donde hablo en las universidades, en el colegio, les digo que no esperen que los entienda, pero sé Ajá. perfectamente que se están preparando para un mundo que yo no conozco. Ajá. Así como me miraba papá y mis abuelos, así los miro yo a ellos también, pero Claro. nos estamos preparando para los avances tecnológicos, para cómo va el mundo. Yo no tengo ningún problema con mis nietos de que tengan 5 años y traigan un iPad y se puedan mover increíblemente en el internet. I mean, Claro. obviamente estamos vigilándolos, pero Claro. es un mundo completamente diferente a donde venimos nosotros. Así Y es. esa es su preparación de ellos. Sí, así lo es. Y la verdad que yo siento que precisamente lo que es eh, los negocios de familia es muy difícil. Siempre yo creo que de cierta manera hay cierta esperanza o de que la siguiente generación va a querer seguir en el mismo camino, pero no siempre es así. Muchas veces, precisamente, el mundo es muy diverso, es muy diferente. Y estamos entrando a una época y a un mundo donde todos los cambios se están brincando uno sobre otro de una manera exponente. Es increíble cómo las cosas están o sea, lo que hemos vivido ahorita en el últimos año y medio, es increíble todo lo que ha pasado, cómo el mundo se ha volteado de cabeza completamente en algo que nunca hubiéramos esperado, y sin embargo se da a relucir todo lo que realmente importa en cierta manera. O sea, los doctores, las enfermeras, la gente dentro de nuestra industria que provee comida al Claro. mundo, aquí, el país. O sea, lo crítico que son cosas que anteriormente lo tomábamos como quien dice, es como, eso es parte de todo lo que pasa todos los días, de lo de menos, eso olvídate. Pero sin embargo, es algo que es fundamental al bienestar, a la tranquilidad y al bienestar para poder uno vivir la vida en sí. Entonces, todo ha cambiado de una manera muy, muy radical. Lo que estamos haciendo ahorita de estar hablando a través de Zoom. Yo sé que anteriormente o ha ido usted allá a la oficina, yo sé que mi gente de una manera u otra ha ido allá con usted, hemos tenido, pero físicamente siempre hemos tenido de alguna manera la presencia. Ahora, de tener la oportunidad ahorita de que nos ha forzado esta pandemia a que ahora vamos a estar haciendo y hemos aprendido que se puede hacer lo que estamos haciendo, estar hablando, de comunicar, de poder publicar ante el mundo los conocimientos, las experiencias de los comercios que están luchando, porque imagino ahorita su negocio ha sufrido mucho, me ha afectado a nosotros, nos ha afectado de una manera increíble, negativamente, obviamente. Entonces imagino que lo mismo ha sido el negocio para usted. Sí, realmente, Gilberto, es increíble lo agraciado que es Tasco en ciertas cosas. Tasco Produce hace mucho negocio con la clase media para abajo. Los mom and pops, los restaurancitos de mamá y papá, que los corren familias y todo. Y fíjate que hemos visto algo, que todas nuestras taquerías chiquitas, todos nuestros negocios chiquitos han estado bien. Han estado trabajando muy, muy bien. Han sufrido más nuestras cadenas, los restaurantes que están en los malls, los restaurantes que estaban en el centro de Dallas, en las oficinas y todo eso, los que están pagando $35 el pie cuadrado por espacio. Claro. Pero realmente nuestros clientes chicos han estado trabajando muy bien. Y Tasco también ha sabido adaptarse al cambio.
porque de pronto bajamos nuestros mínimos para acomodar a esa gente y todo eso. Claro. Entonces, ha estado, digo, no hemos hecho el dinero que habríamos hecho en otros años, pero de todos modos, la economía de la compañía y de cierta gente está trabajando. Tuvimos un tiempo donde sí perdimos el 75% del negocio, cuando cerraron todo al principio. Claro. Y duró cerquitas de 2 meses y medio, 3 meses, en regresar poco a poquito. Nos fuimos al 40, 50, y ahorita estamos como en un 80% del negocio, y todo lo que hicimos es reestructurar la compañía, a acomodar. Si hace 10 años vendíamos el 40% de lo que vendemos ahora, digo, tienes que reestructurarlo. El secreto en una compañía es qué tan pronto te puedes adaptar a lo que está pasando enfrente de ti. ¿Sí me explico? Y esa es la única cosa que yo creo que se tomaron decisiones, se hicieron cosas, movimos gente, y aquí estamos saludables, estamos bien. Ayer estaba comiendo con mi hijo en la casa, y estábamos hablando de eso, que qué bendición de que le digo, mira las ventas, le digo, y todo, le digo, no estamos tan mal. Hemos perdido, vuelvo a lo mismo, si clientes de cadenas y todo eso, han sido los más golpeados. Sí, pero estamos bien. La gente chiquita, la clase media para abajo, yo creo que todo el tiempo cuando las economías tienen golpes así, nuestros clientes de abajo se levantan a un nivel, porque mucha gente que empieza a sufrir de dinero se baja un poco de nivel a comer en lugares que están más conscientes del precio y todo eso, y eso nos ayuda a nosotros. Claro. Bueno, y tiene la dicha de que ahorita ustedes están ubicados en Texas, y su clientela en sí, la mayoría está en esa base, y Texas no ha instituido la cerrada de los negocios como se ha hecho acá para el norte, en Illinois y en otros estados, donde se ha prolongado un poco más. Ha habido cerradas, ahorita ya está abierto, pero sí ha habido cerradas, y aún así, cuando lo cierran todos, no, chiquito, grande, no importa el tamaño, todos se cierran. Pero creo que en Texas no se ha hecho de esa manera. Entonces, eso ha sido una oportunidad y gracias a Dios que no han sido afectados en sí. La pandemia, sí, o sea, se ha podido controlar, y gracias a Dios no, es que la cantidad de gente que ha sufrido y hemos perdido, obviamente, es increíble en números, ¿no? Es demasiado. Una persona es más de lo necesario, pero aún así es un número enorme. Enorme. Sí, enorme. Texas está en un sitio privilegiado también geográficamente también. Cuando tuvimos en el 2008 la caída de la economía, Gilberto, se estaba hundiendo California, Florida, Nevada y todos estos estados. Texas no lo sintió, no lo sentimos. Y la mitad del trade que hacemos con México entra por Texas. Sí, y esa es una increíble ayuda. Depende mucho de ese trade. Están un poquito malos ahorita las ciudades que están pegadas a la frontera, porque esas ciudades, El Paso, Laredo, McAllen, todas esas ciudades viven, sí, del trade que cruza y todo, pero viven de la gente cruzando ahí las fronteras de un lado a otro para comer, para comprar mandado y todo. Entonces ellos han sufrido un poquito más que el resto, pero está muy diversificado el estado de Texas, y con sus leyes de impuestos y todo, ya ves cuántas compañías estamos recibiendo. Sí. Se vino Tesla, se vinieron Amazon, es increíble la cantidad de... Bueno, perdón, pero en parte yo creo que es que también en California, desafortunadamente, han creado un clima demasiado negativo para el comercio, y lo que es los impuestos del estado en California han sido exorbitantes. Entonces las compañías estas grandes, pues, y grandes y chicas, porque la verdad de todo, se han movido muchas a Texas, pero también se han ido a Nevada, se han ido a otros estados, pero yo creo que una gran parte de ellas sí se han ido allá a Texas. Definitivamente. Yo creo que el emigrante y mexicano estamos en todas partes. Yo creo que
vamos a donde está el trabajo. No importa, estamos en Idaho, estamos haciendo las cosechas de papa, nos vamos a Washington a levantar el elote y estamos por todos lados. Así en Iowa, en todas partes estamos. Entonces, tenemos eso de adaptarnos a lo que sea, nomás con que haya trabajo y donde la oportunidad de hacerlo. Así es, así es. Le iba a decir en cuanto a la siguiente generación, yo siento que uno como dueño de comercio, al final de cuentas, yo por mí, para mis hijos, yo siempre les he dicho, ¿saben qué? Hagan lo que a ustedes les encante, lo que les dé, lo que les encuentran amor en querer hacer. Siento yo que al final de cuentas, personas en un negocio o en cualquier deber, debe de ser porque lo quieren hacer, porque es su amor, porque es algo que ellos quieran hacer, y no porque sea, no, pues que este es el hijo, la hija, y que por eso están ahí. No, eso es muy sufrido. Hay tanta gente joven que están en algo, pero realmente no están, y a final de cuentas los negocios no crecen o no suben, y yo siento que cada persona debe de seguir su destino, de acuerdo a sus deseos, porque a veces una persona quiere ser arquitecto, quiere ser músico, en fin, pues, y así es la vida. La vida, uno planea algo y a final de cuentas, pues lo lleva uno a X lugar. Tiene que ser de esa manera. Cada quien como humano tiene que seguir sus pasiones. Pero yo estoy de acuerdo con eso 100%, Gilberto. Pero de todos modos, yo a mis nietos ya los traigo aquí y les pongo una piedrita para que se tropiecen. Ya si les gusta, se quedan, y si no, Dios que los ayude y que hagan lo que los haga feliz. Claro. Esto fue lo que hicimos nosotros, creados en una necesidad. Lo adoramos porque es donde hicimos lo que tenemos. Le digo, pero vuelvo a lo mismo, no quiere decir que de mis 6 nietos todo les va a gustar, no, pero de todos modos sí les voy a dar la oportunidad de que lo experimenten, lo miren, y si les encanta, pues qué bien. Aquí tendremos otra generación que le importa. Mi hijo no hallaría qué hacer si no fuera esto, lo adora, le gusta. Y aquí está, por eso está aquí, ¿verdad? Y a veces le digo, amigo, a lo mejor habías podido hacer esto, vamos a hacer esto y esto. No, estoy bien yo aquí contigo y vámonos, dale. Y entonces esa es la cosa. Pero digo, desde los 11 años aquí estaba, tengo un par de nietos que ahorita en la pandemia no los he traído, pero aquí crecieron también. Ya tiene uno 17 años, el otro 15. Y ya están que quieren venirse. Y nomás que la mamá no lo deja, pero bueno. Tiene uno que crear esas ganas de que conozca y introducirlos al negocio también, para que puedan hacer una decisión ellos, si es donde quieren estar o quieren irse por otro lado. Pero darles la oportunidad de que, vente, mijo, vente, levántate temprano. Y si no les gusta, de perdido los enseñamos a la ética de trabajar y de levantarse temprano, Gilberto. Claro. Y eso lo pueden usar en cualquier otra cosa que quieran hacer ellos con su vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. Así es. Dígame, ¿qué le diría ahorita usted a una persona iniciándose en un comercio? ¿Qué es lo que diría usted para que ellos pudieran tener éxito? Siempre hay que soñar más grande de lo que es uno. Y para si quiere llegar a la mitad y estuvimos bien, soñarlo. No te desvíes de tus pensamientos. Van a venir. El crear un negocio no es algo que instantáneamente te va a llevar a otro lugar. Muchas veces dura 1 año. Yo mi primera casa que compré con mucho sacrificio en mi trabajo que tenía antes, que era machines, yo haciendo partes para aviones, la perdí cuando empezamos Tasco, porque no podíamos sacarle dinero a la compañía, y la perdimos, y me dolió, y en ese momento a lo mejor dije, ¿por qué mejor no me regreso, no? Y no, yo sabía que si le das tiempo a las cosas, que si lo maduras, íbamos a estar bien. Tienes que tener esa visión de que suceda lo que suceda, dale para adelante. Los negocios, a lo mejor una de las cosas que yo miro en las nuevas generaciones, Gilberto, de que sí es algo que yo les explico desde cuando hablo con ellos,
es paciencia. Se está perdiendo un poquito la paciencia por la manera en que miran cómo la información se mueve ahorita, el internet y todo lo esperan. Y los negocios, las bases de los negocios no han cambiado, Gilberto, siguen siendo las mismas. Tienes que mantenerte ahí y con el tiempo haces relaciones, conoces gente y aquel te recomienda y todo, pero se lleva sus añitos amacizar un negocio y las bases. Entonces, mucha gente no tiene esa paciencia, se rinden antes de tiempo. Hay que tener perseverancia, hay que seguir adelante y tener el sueño, mantener ese sueño de que la vas a hacer, ¿verdad? Y cuando te gustan las cosas, no hay problemas. Cuando te encanta hacerlo, no es un trabajo ni es un sacrificio, es algo que te gusta. Alfredo, estoy totalmente de acuerdo con tu perspectiva y lo que comunicas a cualquier entrepreneur, cualquier persona que se está iniciando en el comercio. Es verdad, el mundo es, lo que pasa es que hoy en día estamos viviendo en el mundo de, no sé si conoce la plataforma TikTok, donde todo es instantáneo y es un minuto y te dan información. Entonces, sí, es verdad, esperamos las cosas ya, instantáneamente, pero y es la verdad, el mundo, lo fundamental de lo que es crear relaciones con personas, con seres humanos en el comercio, es todo relación, es todo una comunicación, es toda una serie de intercambios de energía, positivos, negativos, de una manera donde se están resolviendo soluciones a cosas, a platillos, en fin, siempre alguien el reto de que no, pues quiero hacer esto, no, pues mire, déjeme, yo le puedo ayudar, mire, ¿qué te parece esto, lo otro? No, pues no use esto, ¿qué le parece? Mira, oh, me encantó, ¿no? Órale, adelante. Pero es un reto, es la oportunidad de poder resolver una oportunidad, un problema que alguien tiene y poder sobresalir, pero requiere de paciencia, requiere de tiempo, pero vuelvo a que el mundo de TikTok hoy en día, todo es... Claro. Todo es instant reward. Sí, instant reward, así lo es. Exacto. Alfredo, mucho gusto. Ha sido un placer tener la oportunidad de poder conocerlo, platicar con usted y saber un poquito más a fondo de su empresa. La verdad, le mando los pésames de Jesse. Lo siento mucho de que ya no está con nosotros. Me hubiera encantado haberlo conocido. Lamentablemente no tuve ese privilegio. Pero gracias a Dios, tuvimos este momentito para poder conocernos, platicar un poco, saber un poco del negocio y documentarlo para que lo pueda ver en un futuro, sus hijos, sus nietos, en fin, y el resto del mundo. Y eso es lo que estamos queriendo hacer, es comunicarle al mundo entero lo poco, lo mucho, el esfuerzo, los sacrificios que los comerciantes aquí en Estados Unidos llevan a cabo día con día y que muchas veces la gente en México piensa, dinero crecen los árboles, allá lo recoges fácil, allá vámonos, que pues no, claro. Órale, no, pero no es así, no, para nada. Todo lo que se ha hecho aquí, todo lo que usted ha hecho, todo lo que se hace día con día, es un sacrificio, es un trabajo, es una labor de amor, es una labor de corazón, de estar al pie del cañón atendiendo a los clientes y resolviendo problemas, resolviendo oportunidades. Exacto. Eso es un placer, Gilberto. Y como te digo, ya tenemos 34 años haciendo negocios con tu compañía, con tus papás y todo. Ha sido un placer y vamos a seguir muchos años más. Y claro, digo, en cualquier momento, si en alguna manera nos podemos ayudar, y aquí tienes una casa en Texas, en Dallas también, el día que des la vuelta, háblanos para ir a cenar, que conozca a mi familia, mi esposa y todo. Gracias, Alfredo. Y es un placer, de ver. Gracias, Alfredo. Okay. Tú lo sabes que igualmente acá en Chicago tienes tu casa, ya sabrás, sí, vamos a como dicen los americanos, vamos a ir a break some bread. Está perfecto. Okay.